orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gracia y paz para todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos nuevamente desde su iglesia de Salvation Army en Terrytown, Nueva York. Damos gracias al Señor porque nos permite compartir la palabra del Señor con ustedes. Esperamos que todos ustedes estén siendo bendecidos, edificados, que es el propósito de nuestro Señor para ustedes, para su iglesia, para su casa santa. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 8 hasta el verso 11. Y nuestro verso o versículo de base para el mensaje en el día de hoy es el verso 9. Así que pongamos la atención al verso 9. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás.
No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la muerte segunda. Amén. Esta es la traducción, la nueva traducción viviente. Es una versión más moderna. Y la quise compartir con ustedes porque es una traducción que se acerca más hacia el original, así a las palabras originales que se escribieron allá en el primer siglo. Amén. Entonces continuamos nuestra serie con la aproximación a los tiempos finales, donde ya compartimos nuestro quinto tema y entramos en lo que es la casa de Esmirna. Y quizás ustedes se pueden preguntar, ¿casa o iglesia? Y es justamente lo que nosotros vamos a comprender en el día de hoy. Pero vamos a pedir la dirección del Señor, vamos a pedir a Dios que bendiga esta palabra, que bendiga este mensaje, que este mensaje pueda ser entendido por ustedes y que también seamos edificados cada día en la palabra del Señor. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este día. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir esta palabra, mi Dios, el maná que tú tienes para nosotros en este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú has provisto, Señor, de tiempo y de sabiduría para este momento, mi Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que este mensaje pueda ser entendido, Señor, que pueda ser explicado, Señor, con denuedo, que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrándonos. También te ruego, mi Dios, por los hermanos que están pasando por tribulación, por afrenta, por pobreza, Señor, por necesidad, Padre, que tú, Señor, tomes control de su situación. Mira aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que se haga tu voluntad, no la nuestra, mi Dios, y a nosotros danos fuerzas para continuar. Así que, Señor, te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ya hemos visto que la revelación de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia comprende tanto la profecía que se dio postrera al Apocalipsis, que así como se llama el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, es la consumación de estas profecías que se dieron allá en la antigüedad y que vienen a cumplirse en la obra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. También el Apocalipsis es el libro del entendimiento de este cumplimiento. Pero también el Apocalipsis es el libro del mensaje a las iglesias en la actualidad. Y también es la profecía para los tiempos que van a venir, los tiempos futuros muy cercanos que ya van a venir. Entonces, no podemos nosotros leer este libro de una sola manera histórica, o tampoco pensar de que este libro se va a cumplir en tiempos muy lejanos. Ciertamente, vamos a tener que entender que este libro es una preparación para la iglesia actual, que Dios nos permite conocer el cumplimiento de sus profecías, pero también nos permite prepararnos en la actualidad para las profecías que se van a cumplir en un tiempo no muy lejano. Entonces, dado que el primer mensaje para la iglesia está basado en el mensaje a la iglesia de Éfeso, tenemos que entender que nosotros, al igual que los hermanos que pasaron por allá en el desierto, en Israel, que Dios los llevaba de jornada en jornada, de lugar en lugar, cada vez que ellos iban a una jornada y aprendían la lección, aprendían la enseñanza, pasaban la prueba, rápidamente se tenían que mover hacia la próxima jornada. De la misma manera nosotros estuvimos caminando alrededor de Éfeso por al menos unas 3 semanas y el Señor nos permitió entender que entendiéramos nosotros su propósito de la iglesia apostólica, la iglesia que nos iba a instruir, y ahora nos estamos moviendo en Esmirna, ¿ok? En la iglesia de la prueba, en la iglesia de la aflicción. Y esto, hermano, tenemos que entenderlo, porque dice que aquí estamos
en esta segunda iglesia, en esta segunda casa, que es Esmirna, que quiere decir prueba, persecución, amargura. Pero recordemos lo que dijo el Señor: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y aunque te blasfeman e injurian de ti, tú eres rico. Así estés pasando por la prueba, así estés pasando por la enfermedad, así estés pasando por la miseria, tú eres rico, porque lo que estás atesorando con tus pruebas, son un mayor peso de gloria. Y gracias a que nosotros tenemos las pruebas, adquirimos experiencia. Y como dice Jacobo, la prueba de nuestra fe produce en nosotros paciencia. Y la paciencia también produce misericordia. Y la misericordia produce paz. Y la paz produce amor. Entonces, si nosotros no tenemos prueba, no pasamos por estas pruebas, nosotros no podemos tener misericordia con los demás. No podemos nosotros tener paciencia con los demás. Amén. Es importante la prueba. La prueba es tan importante porque miren lo que le pasó a Esmirna. A Esmirna tuvo que pasar por una prueba terrible, una tribulación, una persecución terrible. Era pobreza, era tribulación, pero el Señor se agradó de ella, tal es así que aún está en pie, increíblemente después de tantos siglos. Estamos hablando cerca de 19 siglos, y Esmirna, que como lo vimos la semana pasada se llama Izri, allá en Turquía, y la iglesia de Filadelfia, son las únicas dos iglesias que permanecen físicamente y espiritualmente delante de Dios. Las otras 5 iglesias fueron removidas. Entonces la prueba nos acerca a Dios, pero también nos da experiencia. Hace que en nosotros florezca la misericordia. ¿Cómo podemos nosotros aconsejar a otra persona si no hemos pasado antes por ahí? ¿Cómo podemos tener misericordia de una persona que está pasando por hambre si nosotros no hemos pasado por hambre? Entonces, todo este tipo de pruebas, sea como se llame, nos va a dar a nosotros esa paciencia, esa misericordia, ese amor de tratar con los demás y sobre todo de ser edificados y de adquirir, como dice el apóstol Pablo, un mayor peso de gloria. Amén. Entonces, la lectura de nosotros que vamos a estar basados es en el verso 9, que se dice: yo sé de su sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen, dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Amén. Su sinagoga le pertenece a Satanás. Entonces, como les estaba diciendo, esta es la traducción, la nueva traducción viviente, y el mensaje es mucho más claro y se acerca más al original. Y nuestra intención, hermanos, no es que nosotros querramos menospreciar las diferentes versiones, sino que queremos acercarnos más a la pureza del Evangelio. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que hay de aquellos que se atrevan a añadirle o a quitarle tan solo una letra, una tilde. Amén. Esto es muy delicado, hermanos. Nosotros no pretendemos estar saliéndonos del curso de la palabra de Dios, sino que al contrario queremos acercarnos más para presentar el Evangelio con pureza. Amén. Con toda santidad delante de Dios. Entonces dice aquí que el sufrimiento, la pobreza y la tribulación y la blasfemia comienzan con los que se dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Entonces vamos a ver que está hablando de una sinagoga, es decir, de un lugar de adoración, un lugar de congregación. Entonces, nosotros tenemos que entender que la iglesia de Esmirna, la iglesia fiel, estaba también en esta misma sinagoga. El Señor Jesús les decía que la cizaña tenía que crecer juntamente con el trigo, y que esta cizaña no se podía arrancar porque se podría también arrancar al trigo. Entonces, como vemos, esta cizaña está ahí metida
con el trigo dentro de la misma sinagoga. Y es esta cizaña la que empieza a atormentar, a hostigar, a atribular al trigo. ¿Ok? Entonces, Dios también empieza a hacer una diferencia de la gloria de ambas. Porque ciertamente cada creación tiene su propia gloria. Los hombres tienen su propia gloria, las plantas tienen su propia gloria, los animalitos tienen su propia gloria, las estrellas tienen su propia gloria. Y también estos de la sinagoga de Satanás tienen su gloria. Solo que la gloria de estos la tienen caída. Ellos se cayeron de la gloria y por esta razón maltratan al trigo, por esta razón hostigan al trigo. ¿Ok? Entonces vamos a ver ¿cuál es la diferencia en gloria de estas dos casas o sinagogas o iglesias? Que a la postre significa lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver sinagoga en el contexto hebreo, porque sinagoga solo se habla una vez en el hebreo. Y esto es allá en 2 de Crónicas capítulo 8:13, donde se toma lugar de la congregación o de la asamblea como adoración a Dios en el templo que levanta Salomón. A este templo se le llama sinagoga. ¿Pero qué significa una sinagoga en hebreo? Significa un templo, una temporada, asamblea, congregación, lugar de reunión, de testimonio. ¿Ok? Eso es lo que significa una sinagoga, es un lugar de reunión, de testimonio. Sinagoga en el griego significa asamblea de personas, lugar de congregación judía, cristiana o cualquier otro culto. Reunirse para entretener, reunir, juntar. Y hay una aplicación bien interesante aquí en la sinagoga en griego que dice que es un lugar donde se reúnen a planear asuntos ilícitos. ¿Ok? Y esto tiene mucho sentido, porque después de que se deja la adoración y se empieza a vivir bajo la religión empieza a moverse en asuntos ilícitos conforme a la palabra de Dios, en contraprestación de las palabras de Dios, porque la palabra de Dios es clara, pero la religión empieza a establecer mandamientos, doctrinas y dogmas que a la postre terminan siendo ilícitos en frente de la palabra de Dios. Amén. Ahora, yo también les hablé a ustedes de la casa, porque ciertamente Dios habla de la casa, no de la sinagoga, sino de su casa. Entonces, la palabra casa en el hebreo quiere decir, y es un significado muy amplio y muy importante, dice cabaña, cárcel, casa, templo, tienda, mayordomo, morada, edificar los cimientos, reedificar. Viene de una raíz que significa restaurar de una condición del cuerpo o la mente para hacer un aposento, un asiento, una casa, una morada, una dinastía, una tienda de campaña que se ve claramente a distancia, campamento, casa cubierta, morada, tabernáculo que aclara y resplandece. Eso es lo que significa casa en el hebreo. Una dinastía, un tabernáculo. Amén. Un tabernáculo que aclara, que resplandece. La casa en griego quiere decir morada de familia, casa, templo, edificio rentado o alquilado. Entonces, así que al ver en cuál de estas dos diferencias en la sinagoga y la casa, podemos observar nosotros de que aquí hay una diferencia bastante grande. Y lo que tenemos que nosotros ver es cuál es la casa en que Dios habita, porque ciertamente hay dos casas, ¿verdad? Una es la sinagoga o la casa de Satanás, y la otra es la casa que Jehová Dios edificó. Amén. Así que tenemos que entender cuál es la casa que Jehová Dios edificó. Cuando se empieza a usar el uso de la palabra sinagoga o de la palabra templo, nosotros tenemos que dirigirnos allá al libro de Crónicas, que es donde se establece el templo, donde hay algo importante que lo vamos a leer, donde resulta que Salomón le edifica el templo. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis 2:9
el Señor dice que hay una sinagoga o congregación que está habitada tanto por los fieles de Esmirna como por los hijos de Satanás. Pero esta sinagoga está porque en un principio se dijo que habría un lugar para adorar y para tener comunión con Dios. Entonces, este lugar es el que vamos a averiguar cómo fue que se estableció. Entonces, vamos a Primera de Crónicas 17, del 1 al 12. Y dice que aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y dile a David mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Amén. Por donde quiera que anduve con todo Israel. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, la intención de David era construir una casa para el Señor, un lugar para que el Señor morara. Pero el Señor radicalmente le dice: No he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Tú no me edificarás casa en que habite. Dice el Señor: Nunca, ni en el tiempo de los jueces, les dije que me construyeran una casa. Pero ahí en el verso 10 dice: Te hago saber, además, que Jehová Dios sí te edificará una casa. Y cuando tus días sean cumplidos para ir con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré tu reino. Y él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Amén. De manera que aquí es donde el asunto de la casa se vuelve una revelación, porque eso es Apocalipsis, la consumación de todas las cosas. Aquí en esta discusión entre Dios y David hay un asunto supremamente importante para la iglesia actual. Porque David quiere construir una casa a Dios, pero Dios no habita en templos hechos en manos de hombres. Sin embargo, el Señor sí permite que la intención del corazón de David se lleve a cabo, porque su hijo Salomón es el encargado de construir el templo para la adoración de Dios, y a este templo es el que se le llama sinagoga, porque es un lugar de reunión. Si ustedes leen allá en Crónicas, el capítulo completo, se van a dar de cuenta que todos, desde el 17 hasta el 23, todo es en la preparación del templo y lo que se tiene que preparar y a las personas que se tienen que ordenar para la adoración en el templo de la sinagoga. Según la historia, todos sabemos lo que sucedió y lo que le sucedió a este templo, y no solo a este, sino al segundo templo que fue restaurado. Ambos fueron derribados y de ellos no quedó nada, ni siquiera lo que los judíos llaman el muro de los lamentos, porque según los estudios que se han hecho últimamente, las piedras que están en el muro de los lamentos no pertenecían ni al templo ni tampoco a la muralla, sino que pertenecían a una guarnición romana que estaba cerca o que habían instaurado los romanos en ese tiempo. Entonces, así que nosotros tenemos que entender que esta construcción del templo era una señal. La mayoría de las personas, empezando por nuestros hermanos judíos, para ellos lo más importante es el templo. Pero cuando Dios le está diciendo a David que el templo, que él no habita en templos hechos de manos de hombre, y después le permite que le levanten un templo con las indicaciones que Dios da, lo que le está diciendo Dios a David es que este templo iba a ser una señal, iba a ser una profecía del templo que iba a venir. Y que Salomón ciertamente era el descendiente de la casa de David que iba a efectuar este templo, pero Salomón también era una señal de aquel que iba a levantar el verdadero templo, el tabernáculo de David, el tabernáculo de Dios. Amén. Entonces, el tabernáculo
si nosotros volvemos a la historia, nunca fue destruido. Pero este templo, que se levantó con manos hechas de hombre, sí fue destruido en 2 ocasiones. Y ahorita se pretende levantar el tercer templo, que está a las puertas, a pocos años o meses de que se levante allá en Jerusalén. Entonces, Jehová Dios le dijo a David: nunca he habitado en casas desde el día que hice subir a Israel de Egipto. Siempre he estado de tienda en tienda, de tabernáculo en tabernáculo hasta hoy, porque el hecho de hacer una casa para Dios no se tiene que entender en una simple construcción de un lugar. Siempre he estado de tabernáculo en tabernáculo. Por eso es tan importante, hermanos, que cuando nosotros terminemos nuestra serie de introducción a los tiempos finales, nos preparemos, porque vamos a terminar en la fiesta de los tabernáculos, allá en octubre, cuando se celebre la fiesta de los tabernáculos, porque es en los tabernáculos donde el Señor habita. Amén. Quizás usted se esté preguntando: pastor, ¿y entonces las iglesias? ¿Y entonces los templos? Dice, pues allá vamos a llegar. Amén. Dice: cuando David habló de construir una casa para Dios, se habló en el contexto hebreo que no solo es una casa, sino una dinastía. Por eso cuando David le dice esto al profeta Natán, el profeta le dice: haz lo que esté en tu corazón, porque ciertamente Dios está contigo. Y por supuesto que Dios estaba ahí, porque lo estaba escuchando. Así que Dios le dice: nunca he habitado en templos ni casas, sino en tiendas y tabernáculos. Tú, David, no me podrás hacer una casa a mí. No me podrás levantar una dinastía, un linaje a mí. Pero veo en tu corazón y me agrada. Así que yo soy el que te voy a construir una casa, una dinastía, un linaje. Porque es posible que David estuviera pensando que a través de sus hijos y de su reinado se iba a ir una línea donde ciertamente por mano de David se levantara una dinastía. Pero no era por mano de David, era por medio de Dios que nos iba a levantar un linaje. Entonces, dice: Jehová Dios le dio una señal a David: tu hijo me edificará casa. Y le dio la señal ahí porque fue su hijo Salomón quien edificó el templo en tiempos de paz. Pero esta era otra señal, porque la profecía se cumpliría cuando un descendiente del linaje de David, que ustedes saben que las genealogías de Mateo y de Lucas hablan de que María por un lado y de José por el otro, juntos eran del linaje de David. Y dice que se cumpliría cuando un descendiente del linaje de David y nacido por la obra del Espíritu Santo de Jehová Dios, se levantaría y éste sí le construiría una casa a Jehová Dios. Así que no era del linaje de David, sino que Dios iba a usar esa línea real, ese linaje del hombre real, pero tendría que venir ¿quién? El linaje de Dios. Amén. El linaje de Dios por medio de su Santo Espíritu. Dice Juan 2:13-22. Jesús echa a los mercaderes del templo. Y dice que llegada la Pascua, Jesús entró en el templo y vio a todas las personas que comerciaban ahí en el templo de Dios, que vendían cabritas, que cambiaban dinero. Y dice que él se hizo un azote y que lo ató y empezó a pegarle, a darle latigazos a todos y a sacarlos del templo. Y les dijo: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y entonces aquí el Señor sí reconoce el templo como casa de Dios, pero también le está diciendo a las personas: no hagan de esta casa, porque fue dedicada para ser casa de oración, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Les está también diciendo: así como ustedes ven la casa de Dios, también la están llenando de hijos de Satanás, porque lo que próximamente sucede es que los judíos, al ver que hizo esto, les pidió una señal.
le dice, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos das? ¿Qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Destruir este templo, porque este templo es una casa de ladrones, una casa de Satanás. Y yo voy a levantar uno en 3 días. Entonces los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Porque lo importante no era el templo, porque el templo se llenó, ¿para qué? Para hacer negocios ilícitos, negocios que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Y vino el Señor, uno del linaje de David, uno que tenía la figura como un hombre de paz, y Él nos edificó un templo, una casa, un tabernáculo. Amén. Ciertamente Salomón jamás llegó a ser perfecto, aunque tenía mucha sabiduría, porque todos conocemos la historia. El templo fue derribado, el primer templo fue derribado porque sus hijos abandonaron su morada, sus hijos abandonaron la adoración, se volvieron a los ídolos. El segundo templo fue destruido por profecía del Señor allá en el año 70. Los mismos romanos lo destruyeron. ¿Por qué? Porque mire lo que sucedía. Vendían, quitaban, mandaban los judíos, los que se dicen ser judíos y no lo son. Amén. Entendiendo esto, las dos diferencias, la diferencia del templo y la diferencia del templo del Señor, entonces podemos entender que en la casa de Dios debe haber autoridad, en la casa de Dios debe haber orden, y cuando se entiende que nosotros también somos parte de la casa de Dios, linaje escogido, nación santa, nosotros buscaremos la autoridad de la casa. Cuando el Señor le dice al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, es como si le dijera, escribe al ángel de la casa que está pasando por prueba, por pobreza, por tribulación. Tú eres rico porque tú eres de mi linaje, de mi casa, de mi dinastía. Yo sé por lo que estás pasando, pero resiste porque tú eres de mi reino y sé quiénes son los que te están hostigando, que te están persiguiendo y que te están poniendo en tribulación. Son los de la casa, los de la sinagoga de Satanás. Estos son los que se hacen pasar por judíos. Estos son los religiosos, los que se creen puros, los que se creen piadosos. Pero no lo son, porque los verdaderos israelitas reconocen el verdadero templo de Dios porque saben que lo son ellos mismos. Sabemos nosotros mismos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que somos templo de Dios. Entonces somos aquellos que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles para ser morada de Dios en el Espíritu. Y como dice el apóstol Pedro, allá en 1 de Pedro 2, 5, 9, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Pedro reconoce que esto está en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa angular. El que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Estos
son los de la casa de Dios. Estos que entienden esta palabra, que son linaje de Dios, que no se mueven bajo la religión, que no se mueven bajo el encubrimiento de la palabra, sino que se mueven bajo el precepto que dice: somos una casa espiritual, somos morada de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y creímos en aquel que le levantó un templo santo. Amén. Estos son los de la casa de Dios, pero también están ahí metidos los de la sinagoga de Satanás y la cizaña. ¿Y estos quiénes son? Los de la sinagoga de Satanás, que son la cizaña. ¿Quiénes son estos? Segunda de Corintios 11, 13 al 15, de la versión Dios habla hoy. Dice: pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Bien clarito lo dice el Señor. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecer como defensores de la justicia, pero habrán de terminar como sus hechos, sus obras, y así lo merecen. Amén. Miren qué tremendo, hermanos. Son estos que están dentro de las iglesias, dentro de las sinagogas, y que aparentan piedad, que aparentan misericordia, que aparentan ser piadosos, pero por dentro son totalmente diferentes. Son casa de Satanás. Y actúan de esta forma. Mira, aquí hay un ejemplo muy importante de la forma como actúan. Dice Mateo capítulo 16, versos 22 y 23. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como la ven los hombres. Apártate de mí, Satanás. ¿Y quién era Pedro? Pedro era parte en ese momento de los discípulos. Pero Satanás estaba ahí, se metió ahí. Y el Señor lo reprende. Y amaba a Pedro y lo amó hasta el final. Dice: apártate de mí, Satanás, porque eres un tropiezo para mí. Entonces, ¿se dan de cuenta dónde se mete Satanás? El miércoles pasado, nosotros en nuestra reunión de oración, porque estamos metiéndonos a profundidad en este tema de Esmirna, que esto es lo que el Señor nos puso delante, y leíamos en el segundo capítulo del Acta de los Mártires, en la persecución número 7, una historia de un hombre que se llamaba Nicomaco. Y déjenme leerles un parrafito para que nosotros veamos cómo obra estos judíos que no lo son. Dice: a Nicomaco, hecho comparecer ante el procónsul como cristiano, le mandaron que sacrificara a los ídolos paganos. Nicomaco replicó: no puedo dar a demonios la reverencia debida solo a Dios Todopoderoso. Esta manera de hablar enfureció de tal manera al procónsul que Nicomaco fue puesto en el potro. ¿Okay? Estamos hablando en el contexto de lo que sucedió en la época de Esmirna, entre el siglo II y el siglo III, allá en el año 101 hasta el año 267, creo, si no estoy mal. Y dice: a Nicomaco le pidieron que ofreciera a los ídolos paganos, pero Nicomaco se negó. Dijo: no puedo dar a los demonios la reverencia dada solo al Todopoderoso. Esta manera de hablar enfureció de tal manera al procónsul que Nicomaco fue puesto en el potro. Después de soportar los tormentos durante un tiempo, se retractó. Se retractó de su creencia. Abandonó su fe porque lo estaban atormentando, porque lo estaban torturando. Dice: pero apenas
si había dado tal prueba de debilidad que cayó en las mayores agonías, cayó al suelo y expiró inmediatamente. Pero él ya se había retractado. Había una joven de Nisa, una joven de solo 16 años, que contempló este terrible juicio y exclamó de repente: «Infeliz, ¿para qué comprar un momento de alivio a costa de una eternidad de miseria?». Óptimo, que era el procónsul, al oír esto, la hizo llamar y ella, al reconocerse como cristiana, fue después decapitada por orden suya. Mire qué tremendo, hermanos. Un hombre que estaba ahí en medio de la prueba se retractó cuando ya estaba casi muerto. Y eso era lo que quería el diablo, que él claudicara, que él se retractara. Y dice que cuando se retractó, cayó y empezó a agonizar y se murió. Y esta jovencita le gritó con tanto dolor que era un infeliz por no haber soportado. Una niña de 16 años le estaba diciendo: infeliz, ¿para qué comprar un momento de alivio a costa de una eternidad de miseria? Porque ciertamente Nicomaco no era un vencedor. ¿Sabe qué significa Nicomaco? Su nombre, Nicomaco, significa batalla victoriosa por medio de la educación y la virtud y de la ética. De hecho, el padre de Aristóteles se llamaba Nicomaco. Pero a la hora de la prueba es un desertor, porque se muestra muy piadoso, muy educado, con una virtud, con una ética tremenda. Pero a la hora de la prueba es un desertor y hace desertar a los otros. De ahí también se desprende la palabra nicolaíta. ¿Ok? Y la iglesia romana lo llama San Nicomaco, porque para ellos es un mártir, pero para el Señor no, porque claudicó, porque se retractó. Estos son los de la casa de Satanás, son los que medran a los hermanos, son los que aman la sinagoga, aman la religión, aman las educaciones, aman los libros, pero cuando viene el momento de la prueba, claudican, porque no tienen el Espíritu del Señor. Miren esta jovencita, 16 años, y le dio tremenda lección. Hoy en día hay muchos hermanos que carecen de dinero, de solvencia. Hay iglesias que se están cerrando. Hay pequeñas iglesias donde se ama y se adora al Señor y se están cerrando. Y saben, hermanos, que ahorita, gracias a Dios y a la misericordia de Dios, estas iglesias se van a empezar a unir, porque se van a empezar a buscar. Pero los que se van a empezar a buscar son los hijos de Dios, los que necesitan, tienen sed de adoración, porque los nicomacos o los judíos que se dicen ser judíos y no lo son, van a empezar a buscar sus propios beneficios, pidiendo dinero por aquí, pidiendo dinero por allá. ¿Para qué? Para seguir en sus templos, en su religión. Estos mismos son los que predican cuanta doctrina humanista sale. Ahora se predica un evangelio psicológico. Ahora ya no hay pecadores, ahora hay enfermos. Ahora ya no hay borrachos, homosexuales, lesbianas. Ahora son enfermos y tienen una enfermedad psicológica y se tratan como enfermos. ¿Saben ustedes que la psicología cristiana no existe? De hecho, los hijos de Dios no se mueven por medio de la psicología. No existen. ¿Cómo podemos pedir a nosotros un consejo a una persona que va a tratar con tu psiquis, con tu mente? Nosotros lo que necesitamos es llevar a las personas a la oración, al arrepentimiento y a la restauración por medio del Espíritu Santo, quien es el único que te puede levantar de las cenizas. Porque ciertamente Esmirna es ese lugar misterioso que siempre se ha levantado a pesar de las persecuciones, a pesar de las pruebas. Amén. Esto lo hacía Pablo. Y por eso Pablo exhortaba tan fuertemente a esta primera iglesia allá en Galacia.
Le decía a los Gálatas, allá en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, dice: estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad y que se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito: si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Y estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. ¿Se dan de cuenta, hermanos? Los peores enemigos, los hijos de Satanás, están dentro. Por eso el Señor le dice a Juan: escríbele a la casa que está en Esmirna, porque la casa, el linaje que está ahí en Esmirna, donde también está la cizaña, sí comprenderán mis palabras. Así, hermanos, que si reconocemos esta autoridad que te está hablando, que no es el pastor, es el ángel, porque al ángel fue el que se le dijo a Juan: escríbele al ángel que está a cargo en la casa de Esmirna. Y si tú entiendes esto de la casa, entiendes que está hablando el ángel de Jehová, te está hablando es a la casa de Dios, a la casa que Jehová Dios te edificó, que es en Cristo Jesús. Y estos de la casa de Cristo Jesús sí te van a entender, porque los de la sinagoga de Satanás lo van a tomar religioso y estos van a pelear contra ti. Porque a pesar de la prueba y de la tribulación por la que estás pasando, tú, Esmirna, seguirán fieles incluso en el camino hacia la muerte. Son los de la casa de Dios que se van a mantener firmes aun si están en camino de muerte. Amén. No temas en nada lo que vas a padecer. Y ellos lo creían y lo llevaban a la muerte, y ellos seguían creyendo aún más, porque las palabras que Él les dijo a ellos se las dice a ustedes también en esta mañana. Mantente en la casa que Jehová tu Dios edificó. Juan capítulo 14, desde el 1 al 6 dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Mas Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino a través de mí. Dice: y vendré otra vez y os tomaré conmigo. Porque cuando venga el Señor, el que no sea de su linaje, el que no tenga de su Santo Espíritu, no podrá irse con el Señor. Esta es la casa que se va con el Señor. Por eso, cuando el Señor mandaba a los discípulos, decía: vayan primero y busquen las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ciertamente la casa de Israel comprenderá mis palabras, escucharán, serán despertados. Porque hay otra casa que no escucharán, pero serán los religiosos que pretenden agradar a Dios. Pero Dios no se agrada de ellos. Esta es la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él se fue a prepararnos morada, y esa sí es una casa, un templo, porque dice: nadie viene al Padre sino es a través de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que el hijo del rey David, del cual Dios levantaría un linaje, no era Salomón. Él solo era un tipo, una señal del que había de venir, porque sabemos que Salomón nunca llegó a ser perfecto delante de Dios, a pesar de su sabiduría, a pesar de su virtud,
A pesar de todo lo que conocía, nunca llegó a ser perfecto. Pero el que venía por medio de esa casa, que era el del linaje de David, Dios por su obra en el Espíritu Santo engendró al que edificaría una casa y una dinastía para él. Amén. Y por medio de su sacrificio santo, por medio de su sangre preciosa, por medio de su muerte y de su resurrección, nosotros vinimos a ser el linaje santo, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y no solamente esto, sino que dice que nosotros somos piedras vivas. Y como piedras vivas, nosotros edificamos el tabernáculo, el templo santo en el reino de los cielos. Amén. Por eso somos llamados linaje escogido, nación santa, piedras vivas. Amén. No piedras ahí, no, piedras vivas, porque nosotros hacemos parte del tabernáculo que está en los cielos. Amén. Casa de Dios. Y si somos linaje de Dios y casa de Dios, tenemos que mantenernos en la casa que Jehová Dios nos edificó en su Hijo, porque siempre el Señor a sus siervos fieles les ha dicho lo mismo: manténganse en mi casa, manténganse en mi casa. En estos días hay un eslogan a nivel mundial de mantente en casa. Quédate en casa, no te muevas de tu casa. Vamos a ver qué fue lo que le dijo el Señor a esos siervos fieles a través de la historia. ¿Qué se le dijo a Noé antes de que llegue el diluvio? Quédate dentro del arca con tu familia. Quédate dentro de la casa que Jehová Dios te edificó con tu familia. ¿Qué debían hacer los israelitas antes de que llegara la última plaga? Quedarse dentro de sus casas con su familia para esperar a que el ángel de la muerte pasara. ¿Qué tenía que hacer Rahab antes de que Jericó fuera destruida? Quedarse en su casa con su familia hasta cuando viniera Josué el rescate de ella. ¿Qué debían esperar los discípulos hasta que descendiera el Espíritu Santo? Quedarse en una casa, en el aposento alto, y vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, hermanos, ¿dónde debemos permanecer? ¿Encerrados como presos, como lo quieren hacer los religiosos, que aman más sus propias vidas y menosprecian la vida de aquel que murió y se entregó por nosotros en salvación nuestra? Porque ciertamente nosotros somos contados como ovejas al matadero. Y más vale que nosotros nos comportemos como esta jovencita Denise y no como el Nicomaco. Ciertamente nosotros somos contados como ovejas para el matadero. No sabemos en qué momento tenemos que presentarnos delante de Dios. Y decíamos la semana pasada que cuando nos vayamos a la presencia de Dios, que nos vayamos gozosos con las manos llenas y no avergonzados con las manos vacías como un cobarde. Así que si estamos hablando de que entonces ¿cómo debemos permanecer en qué casa? Pues estamos hablando de permanecer en la casa que Jehová Dios te edificó, que es Jesucristo. Y si permaneces en Él, permaneces en la verdad, porque dice el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Mateo 5, 14, 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y si tú eres una piedra preciosa, una piedra viva, una piedra resplandeciente, Dios te va a poner en su casa para que tú alumbres esa casa. Por eso a Juan se le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, el que está en medio de los 7 candeleros, en medio de la luz. Amén.
El Señor sabe por lo que nosotros estamos pasando. El Señor sabe de la prueba y de la tribulación por lo que muchos estamos pasando o están pasando. Pero esto solo va a arrojar en nosotros un mayor peso de gloria. Imagínense en esta jovencita de 16 años caminando hacia los brazos del Señor con las manos llenas, porque ciertamente testificó del nombre de Dios, mientras que el otro claudicó en el último minuto. Nosotros, hermanos, tenemos que ser probados en nuestra fe, y así como decía Jacobo, para que esa prueba, esa aflicción genere en nosotros paciencia y nosotros seamos aprobados en todos. Y como le decía Pablo a Timoteo, para presentarnos delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo nosotros vamos a poder expresar misericordia para los demás si nosotros no hemos pasado por esos caminos? Y no es que no anhelemos pasar por caminos tormentosos, porque ciertamente es el mismo Señor quien permite que nosotros pasemos por ahí. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por vicios, por drogas, por adicciones, por enfermedades, por tantas cosas que han pasado? Y Dios nos ha rescatado y ahora tenemos un mayor peso de gloria para poder compartirle a los demás. Pero por sobre todas las cosas, poder decirles y mostrarles la luz, decirles el camino correcto es la casa de Dios. Es la casa que Jehová Dios edificó por medio de su Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. El rey David, cuando encomendó a Salomón la edificación de la casa, le dijo, Primera de Crónicas 22:14, He aquí, yo con grandes esfuerzos y tribulaciones he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Mire qué tremendo, hermano. Con grandes esfuerzos y tribulaciones he yo preparado todo esto para la casa de Jehová. Cuánto esfuerzo, dedicación y amor tuvo nuestro Señor Jesucristo para edificar esta casa tan hermosa. No fue el oro ni la plata abundante, fue su propia vida, su propia sangre, la cual Él levantó una casa para Dios. Fue con su propia vida, con su propio ser. Cuando Él murió para resucitar y para que por medio de la resurrección nosotros pudiéramos entrar allá al reino de los cielos y ser parte de ese templo precioso. Le dijeron, danos una señal. Y él respondió, derribar este templo donde operan los hijos de Satanás y levantar uno en 3 días. Muchos hermanos, a través de la historia de la iglesia de Esmirna, entregaron sus vidas y soportaron las pruebas más horrendas, como las llamas, como las fieras, como las máquinas de tortura. Mas aún nunca se salieron de la casa que Jehová Dios había edificado, y el testimonio de Jesucristo los sostenía. Nunca claudicaron, y ahorita están con la corona de la vida. Son vencedores y son piedras preciosas en las manos del Señor. Son los pilares del templo. Y lo más precioso de todo es que ya no sufrirán la muerte segunda. Pero a los que se salen, se les dice esto, Hebreos capítulo 10, verso 24 al 29. Considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Y esto es importante, hermanos, la congregación, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Pero si te vienes a congregar siendo un discípulo de Satanás, mejor ni vengas. Ven a la casa de Dios, ven a adorar al Señor tu Dios, ven a humillarte delante del Señor tu Dios, pero ven y hazlo con un corazón constricto, humillado, con un corazón apacible, con un corazón del cual el Señor sí se agrade. Abandona la religión, abandona tus pensamientos, abandona tu humanidad y ven y preséntate delante de Dios. Verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ya no hay más ofrenda por el pecado cuando te sales. Mis hermanos, es tiempo de volver, es tiempo de recapacitar. Hay una profecía en Isaías que se va a cumplir en cuanto al tiempo de la destrucción del poder de los gentiles. Ya en poco tiempo se va a cumplir esta profecía. Y el Señor llama a su pueblo a que esté preparado para esto. Isaías 26, 20-21 dice: Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor, porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra, y la tierra no ocultará más sus víctimas, sino que dejará ver los crímenes cometidos en ella. Amén. Ve y entra en tu casa, ve y entra en la casa del Señor, en la casa que el Señor te preparó. No en tu casa, no te quedes en tu casa, allá echando barriga. Ve a la casa del Señor. ¿Puedes estar en tu casa? Claro que sí, porque tu condición médica te impide ir a la sinagoga, impide ir al templo. Quédate en tu casa, pero permanece en la casa que Jehová, tu Dios, te edificó. En el Señor Jesucristo, permanece en la oración, permanece en la comunión, permanece en los ayunos, permanece en la lectura de la palabra de Dios. No te salgas de ahí. Pero tú, no temas lo que vas a padecer. Esto ciertamente es temor para el mundo, pero tú no temas lo que vas a padecer. Efesios 2, 20-22. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Segunda de Corintios 6, 14-18. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo, la casa de Dios, con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Salid de ahí. Salid de esa sinagoga. Apartados de ahí. Salgan, abandonen toda iniquidad. Esta es una palabra de exhortación para el día de hoy. Dice el Señor: en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. En vano se edifica la casa si Jehová no es quien la edifica.
Nosotros no podemos hacerle templos al Señor. Nosotros no podemos hacer nada para el Señor. Más bien es el Señor el que nos hizo un templo para nosotros. Y ese templo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que cuando nosotros estamos en el Señor Jesucristo, nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo. Venimos a ser templo donde mora el Espíritu del Dios Todopoderoso. Ya seremos una luz que resplandece, un tabernáculo, una morada de Dios. Amén, hermanos. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos guarde, que Dios pueda en nosotros edificar esta casa. No es una palabra fuerte, es una palabra de ánimo, es una palabra de que perseveres hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aun si nos toca batallar contra la mismísima muerte, tengamos en cuenta, así como decía Denise, no compremos un poquito de alivio a costa de una eternidad de miseria. Sigamos adelante. Guardémonos para el Señor, guardémonos en la casa del Señor. Si puedes ir a tu iglesia, congrégate en tu iglesia. Sé una lumbrera en tu iglesia, sé una lumbrera en la casa. Y si no puedes ir en tu casa, sé una lumbrera, pero mantente en la casa del Señor. Mantente en la casa que Jehová Dios te edificó. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos, Señor, a ti toda la honra y toda la gloria y pedimos perdón, mi Dios, por nuestros pecados. Pedimos perdón, Señor, porque muchas veces actuamos más religiosos que fieles, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo momento a poder comprender y discernir a todas estas personas, a todos estos que se meten infiltradamente dentro de nuestras congregaciones, mi Dios, para reprenderlos, Señor, para alejarlos de nosotros, mi Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a mantenernos fieles, mi Dios. Así como esta bella Denise, Señor, que a sus 16 años, mi Dios, mostró más valentía que cualquier otro estudioso. Gracias, Padre Santo, por tu palabra en este día. Y yo te pido, mi Dios, que tus hijos, quienes escuchan, Señor, este mensaje, puedan ser edificados, mi Dios, que ellos entiendan que son piedras preciosas, Señor, en tus manos. Que no se dejen llevar por la religión, mi Dios, mas por el contrario, Señor, que se dediquen en tu casa, Señor, a la oración, a la alabanza, a la adoración, Señor, al estudio de tu palabra, que es la que nos guía a toda verdad. Gracias te damos, mi Dios, por este día. A ti, Señor, sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá
mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase el día